Ya está. Ok, muy bien. Entonces, acabo de preguntar si ya han visto las presentaciones y dos personas han dicho que han visto algo de las presentaciones de Ayan. Entonces, estamos ya, según nos estamos haciendo una serie donde nos tratamos de poner al tanto qué es lo que el movimiento está diciendo, descubriendo, estudiando acerca de la ley dominical. Algunas posturas dicen que la ley dominical ya llegó, otras dicen que está en el futuro. Y bueno, este sábado pasado y viernes pasado, Ayan de Holanda hizo una serie en el campamento de Alemania que aportó una nueva postura y quiero compartir esa con ustedes. Algunos, como ya hemos dicho, ya la han visto, está bien y espero que puedan colaborar un poco, pero no tanto es mi plan de repasarla detalle en cada detalle, o sea, paso por paso, sino más bien quiero que entendamos dónde se coloca esa visión, de dónde viene y si es legítima, cuál es la metodología que él usa para pues, poder encajarla en las diferentes mm, posturas que hay en ese momento. ¿Ok? Porque a cada uno le toca estudiar por sí mismo para entender bien los temas. Bueno, entonces me gustó mucho que dijo el anciano Pamenda en el último campamento que sobre su percepción, cómo está la salud, cómo es la salud del movimiento. ¿Alguien recuerda que lo que él dijo? Ha hecho Eh, comentario en cuanto a cómo él ve el movimiento de momento. Recording in progress. Am, Él básicamente dijo que en general el movimiento está bastante bien, están bien con el mensaje, con el progreso. Hay algunas cosas que se pueden mejorar, pero que por lo general, o sea, son cosas muy particulares, específicas, pero que no representan como todo el movimiento, sino son puntuales, ¿no? De ciertas áreas o situaciones o, bueno, así, de específico. Pero que por lo general está todo bien, están yendo muy bien. Exacto, exacto. Lo ve bastante sano, ¿no es cierto? Lo ve bastante bien. No está preocupado de una manera así urgente de algo, a pesar de detalles y asuntos que hay en todos los lugares, pero en cuanto al desarrollo en general, a dónde va el movimiento, lo que dice, lo que hace, lo ve bastante bien. Y estoy de acuerdo. He escuchado personas que dicen que hay ya unos partidos en el movimiento, que hay lados que se están fortificando en contra del otro. Am, Siempre puede ser que personas hacen esto, pero en general el movimiento no está así. Y también las personas que están detrás de las posturas no se están colocando, digamos, en un bando, no están tratando de ganar, digamos, la discusión. No sé si esa es la percepción de ustedes también, ¿cómo lo ven? ¿Te refieres localmente Nosotros, por el movimiento? nosotros tenemos una visión muy restringida porque en realidad, digo, lo que sabemos es lo que estamos en contacto en los Zooms. Entonces, es difícil encontrar disensiones o lo que sea. O sea, en general, en todos los Zooms estamos más o menos de acuerdo. Y el que no está de acuerdo lo dice, pero no, yo no he notado nada de eso. ¿Suena bien? No, el mundo, nuestro mundo nunca es todo el mundo, ¿no es cierto? Obviamente el mundo anglosajón es un poco más amplio porque más personas se mueven ahí, pero siempre uno tiene, digamos, un círculo de contactos, unos grupos con los cuales, y nosotros de hecho tenemos uno de los grupos un poco más grandes porque
ese grupo hispano va más allá de las áreas, ¿no es cierto? Y de los países y de los continentes. No hay, por ejemplo, un grupo internacional francés o algo así, ¿no es cierto? Muy bien. Matías, ¿tú quieres decir algo? Sí, o sea, sí escuché que dijo que estaba todo bien, que estaba tranquilo, ¿no? Sí, Ujú. sin embargo, no, se está refiriendo a esta, digamos, a esta dispensación que la ley dominical, digamos, no ha afectado quizás mucho al movimiento. O sea, ¿a qué se refieren así él exactamente? O sea, hablo sobre los teorías que se están dando en este último tiempo, ¿no? Sobre la ley dominical. ¿Se refiere a eso él? ¿Alguna opinión? No, él mencionó esos desacuerdos o posiciones diferentes que unos decían que en junio, otros que decían que en julio, otros en enero, eh, en noviembre, este, pero, o sea, como que lo que no estaba definido era la fecha, pero la secuencia y que va en algún momento de esos eh, está para todos, simplemente como que no se ha establecido una fecha oficial. Eso es lo que yo entendí. Sí, Graciela, más o menos así, esa dirección va mi percepción también, Matías, ¿no? Que hay algunas voces que dicen el movimiento se está dividiendo, porque unos están al lado de una persona, otros están al lado de otra teoría. Claro. Pero esos son voces y a veces una persona que dice algo en un foro, esa voz como crece grande y eso no significa que el movimiento de verdad está dividido, ¿no es cierto? O no significa tal vez nada, tal vez es una percepción nomás de una persona, tal vez es verdad, tal vez no, ¿no es cierto? Porque yo escuché también esa posición, esa opinión de que el movimiento está dividido porque hay diferentes posturas sobre la ley dominical y el anciano Pamela no dice nada. No toma una resolución, no toma una decisión y no apoya a ninguna postura en ese momento, oficialmente declarándola la postura oficial. No, y de eso se han tratado las últimas presentaciones de él tanto en Sudáfrica como en Alemania, un poco aclarando esa situación y también el papel que él tiene como anciano del movimiento. Y en conclusión, a pesar de diferentes opiniones y visiones, él llega a la conclusión diciendo, bueno, me parece que el movimiento está bastante bien, ¿no es cierto? Estamos con preguntas y estamos tratando de resolverlas y tenemos la confianza que vamos a llegar a una decisión en algún momento. ¿Algo más? Muy bien. Entonces, en el campamento de Alemania, que era ahora creo que del 9 al 11 de enero de 2025, entre las presentaciones, Ian tenía una presentación y él no directamente o principalmente habló sobre la fecha de la ley dominical. ¿Cuál fue su tema? ¿Cuál fue básicamente o cómo llamarían ustedes su tema, su línea de pensamiento que él compartió allá? Mm. Am, Como que no estábamos nosotros muy, eh, muy, no teníamos real o cabal conciencia de los tres hitos en los cuales se basa la metodología de Boston, Concord y Exeter, y que eso era fundamental para poder llegar a una buena interpretación profética.
yo lo complementaría que Boston con Corea Exeter en el hito de Paneo, ¿no? Para saber cuándo fue, ¿no? Hacemos, disculpa Matías, ¿de qué pasa? Hacemos lo siguiente. Usamos las manos para que más fácil para mí ver quién quería decir algo. ¿Está bien? Perdón. No, 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 no es un reto, no es una crítica. Continúa, Matías. O sea, o sea eso, ¿no? Boston con Corea Exeter en el hito de Paneo para comprenderlo y poder entender la ley dominical. Ok, entonces básicamente lo que también dijo Graciela, entender esos hitos para poder hacer conclusiones acerca de la ley dominical. ¿Qué más? Creo que, si yo no mal recuerdo, Ayan bien dijo que, o sea, no es su intención hablar sobre la ley dominical, pero obviamente vas a llegar a ese punto. Pero su enfoque era como entender estos dos hitos menores especialmente, ¿no? Eh, Ujú. Etcétera. Porque él empieza su presentación diciendo que hay muchas posturas, muchas propuestas de la ley dominical, pero que ninguno de los que presentan esta propuesta puede definir claramente qué es etcétera o cuándo es etcétera, cuándo marcamos etcétera. Entonces, por eso él nos lleva a estudiar estos hitos. Estoy de acuerdo. Entonces, él dijo esto, ¿no es cierto? Que eso no es un estudio acerca de la ley dominical, pero también quedó claro que ciertas conclusiones acerca de la ley dominical y el hito están implícitas en ese estudio y que su enfoque está en los otros hitos. Muy bien. Hay algo más que yo diría. A ver si alguien tiene otro aporte aquí sobre los estudios de él. Am, Tal vez lo que podemos decir que él llama a la línea que él traza la línea de Ucrania. ¿Lo llamarías así, la línea de Ucrania? Pues él la llama así, Él lo llama así. él lo llama así. Ok. Si decimos línea de Ucrania, al mismo tiempo, él la coloca dentro de otra línea prominente o importante? Ajá, la caída del rey del sur. Sí. ¿Qué es la línea yo diría, la lucha del Rey del Sur Norte con el rey del sur. contra el Rey del Norte? Exacto. Bueno, ahora si tenemos eso, tenemos algo, ya tenemos información muy importante. Si ustedes quieren entender ese estudio, necesitan tener esas líneas o esos estudios en mente, porque él da eso por supuesto y eso es la base. O sea, estamos hablando de Boston, Concord, etcétera. ¿De dónde vienen esas líneas, esos hitos? Patrón. De la historia Disculpa, César. de la historia milerita. Esto es minerita, ¿no? Entonces aquí tenemos en realidad un estudio de la línea milerita, que es lo llamamos la historia alfa del pueblo de Dios, ¿no? Pero él no va a esa historia, ¿no es cierto? Entonces no va a esa historia. ¿A qué historia va él para justificar las conclusiones que él hace? La historia de Pirro. Sí, exacto. Él no va mucho a esa historia, ¿no es cierto? Pero eso es la historia que está en la cabeza, que está detrás de eso. Entonces, esa línea de Pirro, la historia de Pirro, tiene que ver con la línea de la lucha entre el Rey del Sur contra el Rey del Norte, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, tenemos aquí ya un montón de información y me parece siempre importante tener eso claro, porque ahora queda cada vez más claro. No sé si los que han visto las presentaciones
especialmente en el resumen y las preguntas y respuestas que se dieron hacia el final del campamento. Em, Muchas veces era muy importante tomar nota, recordar en qué línea exactamente estamos, ¿no es cierto? Porque eso pues es importante, ¿no? Si tú quieres narrar, como Ian dice, narrar una historia, tú quieres colocar un hilo o tú quieres establecer los hitos, entonces más vale que tú estés muy consciente en qué línea exactamente te mueves, ¿no es cierto? Porque a veces colocamos varios hitos, varios eventos en un hito y no solamente hay la externa y la interna, ¿no es cierto? Hay varias líneas y diferentes líneas y varias cosas que colocan que aparecen en un año. Pero para narrar una historia tenemos que quedarnos en esta historia. Ok, ya tenemos entonces aquí un poco la lógica. Simplemente, em, como para mí funcionan las cosas, yo necesito tener en mente la historia original. Tenemos una historia que llamamos la línea de Macedonia, es la historia de Piro. Pero ¿qué historia es esa en realidad? Si hablamos de la línea de Macedonia. La ¿Cuáles historia son los personajes principales de esa época, de esa línea de Macedonia? Sí. Ptolomeo, No, no diría. Él está también en esta historia, pero no es el principal. Seleucos, Diría Tampoco. que Antígono y Demetrio. Antígono, Demetrio, sí. Básicamente, como lo llamamos, eso, la guerra de Demetrio. ¿Quién es Demetrio? ¿Rey de dónde? Él representa el rey del sur o del norte. del norte, ¿no? Del norte contra Pirro, ¿no es cierto? Que representa el rey del sur. Entonces, en esas guerras de la línea de Macedonia tenemos esos personajes donde Demetrio va contra Pirro, hacen alianzas, etc. Em, Creo que no necesitamos repetir toda la historia. Esa historia, no obstante, pero algunos hitos, quiero recordar, 285 termina. Em, Hay una fase de Guerra Fría antes de ello. Voy a poner las fechas primero y luego vamos a repasar un poquito. Em, 291. Esto es ipso aquí. Eso básicamente la primera fecha es como el tiempo del fin, ¿no es cierto? Em, Eso es cuando Demetrio ayuda a Atenas, no sé si lo recuerdan. Después hacen alianza Pirro y Demetrio. En 3001 hay una guerra, pero las guerras que nos interesan ahora empiezan en 2000, en 291. Ya, esas son las líneas, las guerras que vamos a investigar un poco. Es en 291 donde Piro va o ataca a Tesalia, solo un poco para ubicarnos, ¿ya? Demetrio entra al país de Pirro, a Épiro, y luego Pirro hace una alianza con tres generales que le da la victoria a él. A ver, entonces aquí pongo rey del sur y en esos dos hitos el rey del norte había decidido la contienda para sí mismo.
Pero después hay una guerra fría, Perdón, ¿ya? me parece que pusiste Rey del Norte, u- uno en Pirro y otro en Demetrio. Demetrio es rey del sur. No, 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 perdón. Demetrio es Demetrio del es rey del norte. norte. Pirro está como rey del sur. ¿Dónde lo ves eso? Gracias. En el 291 le puso RN. El rey del norte, Rey sí. del norte, porque es Pirro. No, no, no. Tú En dices esta que Pirro línea, en entra la al línea descalabro. alfa, es una victoria para el rey del norte, Ah, ok. no para Piro, para Demetrio. Pero, o sea, Pirro atacó y fue Perdió. vencido. Exactamente. Ah, Tenía que- bueno, no queda muy claro, está. No intenté narrar las historias de nuevo porque no va a tomar mucho tiempo. Está. Solamente, no, solamente quiero dejar aquí unos apuntes para ahí tener un poco el clima de la historia. En ese Perdón, caso, capaz que podés poner un más en las victorias, o sea, porque pusiste quienes atacan, pero no pusiste cómo salen. Capaz que al lado podés poner un más si gana el que atacó y un menos si pierde el que atacó. La línea ese que yo Capaz, roja puse arriba, es en línea exacto, roja, es el victorioso, Graciela. ahí he puesto el ganador, exacto. Aunque Pirro invade o entra por Tesalía, entonces él no gana. Es solamente el movimiento, ¿no es cierto? O el incidente. Ok, entonces, y al final, 285, lo que pasa es que Pirro, a pesar de la alianza que él hizo con los tres generales, dominando así a Demetrio, porque le frena esto, le bloquea, le impide expandir sus planes y arrasar todo. Entonces luego hay una guerra fría, y él, ¿cómo se llama? En inglés es subterfuge, esa palabra es como una guerra de información, subterfugio. refugio. Ya. Entonces, por eso él no puede, a pesar de la alianza, quedar victorioso y tiene que huir, o básicamente él pierde todo lo que había incorporado, añadido a su imperio, y Pirro básicamente se queda con su país nomás, Epiro. Lo que era una victoria un poco antes, 2 años antes, en 285 se torna en bueno, en una, perdiendo, digamos, esa contienda. Ok, eso es la línea que tal vez no tenemos tan presente siempre, pero bueno, esa línea es la primera y vemos aquí una lógica porque son los eventos que en ese orden se repiten. Em, entonces, esa línea ahora que viene es la línea de Italia, como la llamamos, las guerras en Italia o las guerras contra Roma. Y como ya lo dije, aquí tenemos Roma como rey del norte contra Pirro, viceversa, el mismo rey del sur. Pero hemos entendido que es otra línea porque los hitos o los incidentes se repiten. Em, Aquí arriba yo he puesto tiempo del fin, pero lo que pasa es que Atenas busca la ayuda de Demetrio. En 285, la misma fecha como donde termina esa línea aquí, hay un pueblo que busca la ayuda de Roma, del Rey del Norte. ¿Alguien recuerda quiénes eran? Turio. Sí, muy bien. Turio. Entonces, este pueblito, ellos buscan la ayuda de Roma. Se fijan aquí en el mapa. Turio está, si no recuerdo mal, ubicado aquí
pero ahí no lo dice, Ah, Turium. no, no. Aquí Ah, no hay. sí, sí, sí. Tienes razón, César, gracias. Yo pensaba que lo tenía en el mapa y ahora no lo encontré. Aquí está Turio, un poquito más abajo. No, Turio era todo esto, lo que ustedes ven aquí abajo, no pertenecía al al reino romano. Eran estados griegos, porque anteriormente en algún momento de Grecia habían venido para poblar esas zonas em, y construyeron ciudades. Bueno, lo que pasa ahora en esa historia es que Turio se vio amenazado, fue atacado por pueblos italianos que vinieron de aquí arriba. Y la situación era tan grave en un momento que pidieron la ayuda ese pueblo que estaba aquí arriba, que estaba creciendo esa fuerza, Roma. ¿Ya? Entonces, al comienzo de esa historia hay esa alianza de Turio con Roma. Es lo mismo que vimos en la otra línea, arriba, que Atenas hace una alianza con el rey del norte de ese momento, Demetrio. Bueno, Roma le provee ayuda. Eso, eso básicamente es todo el problema porque los otros pueblos, especialmente Tarento, se ve amenazado. ¿Qué hacen los romanos aquí? Porque Tarento era la ciudad más prominente en esa zona. ¿Y por qué llaman a los de ahí arriba? ¿No es cierto? Y entiende que se crea un conflicto de intereses. Porque lo que Roma hizo no solamente llegó y ayudó, no era gratis, ¿no es cierto? Roma también básicamente lo vio como una oportunidad para expandir su esfera de influencia. Ok, entonces cuando Tarento ataca a Turio, los romanos apoyan a Turio, por supuesto, y entonces de repente los de Tarento también se ven amenazados por Roma. En ese momento, Tarento llama a Pirro, ¿ya? Y empieza, digamos, esa colaboración y lo contratan y Pirro viene entonces de aquí para brindarle ayuda a Tarento. Ya. Es siempre una tentación no contar la historia, pero realmente no trato de contar toda la historia. Se desencadenan los eventos em, conocidos. Hay una serie de batallas, la primera de Heraclea, la segunda de Asculo y la tercera de Benevento. ¿Dónde pongo los ganadores? ¿En Heraclea quién? ¿Quién gana la batalla de Heraclea? ¿Piro o los romanos? Si no estoy mal, creo que era Pirro. Sí. ¿En Asculo tú también recuerdas, César? Sí, allí sí era el rey del norte, si no estoy mal. No, para ver. Asculum era en paralelo con qué? Con Panio. No, Benevento era paralelo con Panio. Entonces, Beneventum sería el rey del norte, aquí Asculum sería el rey del sur también. Muy bien. No, es básicamente, es completamente al revés de la primera línea, de la línea alfa, la línea de Macedonia. Entonces primero gana Pirro, después gana Pirro otra vez y ya se llama, esa segunda victoria ya se dice la famosa victoria pírrica. Sí, Gana pero pierde demasiado. Gana la batalla pero pierde demasiado y no tiene ya cómo.
cómo conseguir suficiente personal y armas y fuerza para hacer frente por largo tiempo a Roma. Si no estoy mal, era Asculum que estaba en paralelo con Rafia. Era así. Sí, Ah, es paralelo a... Yo también a veces me tengo que reubicar. No, Rafia es con Asculo, correcto. Sí, ok. Bueno, y finalizando esa línea, pues lo que marcamos aquí, 277. Aquí tenemos la fecha de 273 y finalmente en 277 es cuando pasan algunas cosas. Tarento cae al rey del norte, Pirro muere y también tenemos Fabio, ¿cómo se llama? eh, Julio, Quintus Quintus Fabius eso era eso. Maximus Gorgias. Máximo Gorges. Quintos Fabius Maximus Gurges, que va a Egipto. 273 tenemos Egipto, va a Roma. Eso fue Ptolomeo el segundo. Ok, bien, eso es la línea. Em, de esto sacamos algunas deducciones. Porque cuando miramos aquí el fin de esas líneas, lo que pasa aquí con el radio sur, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué podemos concluir y decir sobre lo que pasa con el radio sur al final de esas líneas? Que pierde totalmente, Pierde, ¿no? O en otras palabras, ¿qué decimos nosotros? que muere. Muere, ¿no? Es la muerte de Rey del Sur. Aquí arriba igual. Em, la muerte del Rey del Sur. Bien. Ahora, tomando esta línea, ahora establecido, digamos, esta línea, eso es la base de la historia. Em, Tess trazó otra línea. Eso es la línea de Rey del Sur de contemporáneo. A ver si logro aquí los eventos. Bien. Si nosotros miramos esa línea, Rey del Sur de hoy en día, y ponemos Rusia, y marcamos el comienzo de esa línea 1989, entonces los hitos en esa línea 2014, 2016, 2018, 2000, me chipé, creo, con una, 2021 tiene que ser aquí, 2019. Ahí ya. Y 2019, no, 19, 2018 aquí. Entonces, esto es la ley dominical y la conclusión que hacemos aquí también esperamos en esa lógica, en la consecuencia. Eso una de las razones por qué decimos aquí se la muerte del rey del sur, ¿ya? Porque al final del desarrollo de esas líneas siempre vemos la muerte del rey del sur. En 2014 vemos esa alianza entre Trump y Putin. 2016 vemos cómo Putin toma el control, le da la victoria a Trump en las elecciones. Am,
Aquí esa conversación en Helsinki, tal vez recuerdan, y empieza la salida o la declaración de la salida de Estados Unidos de Siria. Y en 2019, efectivamente, las tropas empiezan a moverse fuera de la esfera de influencia de Rusia, de Siria. Por eso lo marcamos a esos dos eventos victorias del Rey del Norte, del Rey del Sur, sorry. Rey del Sur, Rey del Sur, Rey del Sur. Por lo tanto, aquí esperamos una victoria del Rey del Norte. Es igual como la línea donde de éxito del Rey del Norte. Bueno, ahora eso es la historia anterior. Eso básicamente es la introducción aquí al estudio. Y con eso nosotros tenemos dos cosas. Sabemos que aquí en la ley dominical el Rey del Sur llega a su fin. Y sabemos que aquí en 2021 el Rey del Norte ganó. Entonces, en esta línea tenemos un evento que nos quedó claro, 2021. Pero falta entonces entender algo sobre el fin de la línea, la ley dominical, y también dos otros eventos que podemos marcar aquí, que vamos a explicar un poco más tarde. Entonces, si tomamos esa línea ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Básicamente, tomando esa línea, ¿no es cierto? De aquí, vamos a ampliarla. No hacemos otra cosa que ampliar esa línea. Y básicamente ahora tratando de entender qué es lo que pasa aquí y qué es lo que pasa ahí. Eso es el estudio de Ian, ¿no? Que él se fija en ese detalle final de esa línea. Entonces, su estudio empieza con un análisis de los eventos de 2021. Ah, una cosa más. Para llevar a cabo ese estudio, algo fue muy importante entender acerca de esa guerra. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo importante, lo decisivo en la guerra de Roma contra Italia? De Pirro contra Roma, Los elefantes. Elefantes. los elefantes. ¿Dónde están los elefantes? Del lado del sur de Pirro, Birra. ¿En qué guerra, en qué batalla aparecen? Se en hace. Rafia. ¿Aquí dices? Ah, bueno, en verdad tenía entendido que en Rafia, pero también estaban en Beneventum. También, si no estoy mal, también aparecieron en Heraclea. O sea que desde Heraclea debería de estar. Ujú. ¿Solange? Sí, estoy de acuerdo. No. En Heraclea era la sorpresa, ¿no es cierto? Pirro llega con esos animales que los romanos no conocieron. Nunca habían luchado contra elefantes, menos aún elefantes de guerra. En Rafia, o en la guerra de batalla de Asculo, los romanos trataron de prepararse para hacer frente a los animales. Construyeron protecciones, buscaron maneras como atacarlos en las piernas, a esos elefantes, etcétera. Tampoco lograron. Y en Paño, el elefante, los elefantes que trajeron que trajo Pirro, se causó un desastre, ¿ya? Causó un desastre porque se dice que los romanos atacaron o capturaron a un elefante bebé o joven y la mamá se volvió loco. Y la mamá, en vez de atacar a los romanos, básicamente atacó todo lo que estaba por ahí y también causó un desastre entre los soldados de Pirro.
Entonces, aquí tenemos esos elefantes como un elemento de sorpresa decisivo de la guerra, porque hay todo el ejército normal, está ahí los soldados, la caballería, los eh, arqueros y todo, pero están los elefantes. ¿Y cuál fue la conclusión de la anciana Tessa acerca de esos elefantes? Que ellos representan un nuevo modo de guerra, que para nuestro tiempo sería información, guerra de información, una nueva modalidad. Una nueva manera de guerra, una nueva arma, ¿no es cierto? Y la conclusión que ella tomó es, eso quiere decir, para nuestra historia, lo que vimos es esa nueva arma que introdujo Rusia o que usó Rusia, es la guerra de información. ¿Qué es lo que hizo Rusia con esa arma? ¿Por qué ganó las batallas de aquí, de Heraclea, de Asculo, pero luego perdió a nivel de la guerra de información? ¿Quién recuerda esto? ¿Qué pasó? Mm. Él usa campañas donde promueve mentiras y, y da desinformación a las personas, digamos. Entonces esto les hace creer cosas y simula situaciones como por ejemplo graban un video donde parece que Ucrania está atacando a Rusia y con este video Ujú. usa de poder ellos después atacar o invadir Ucrania. Ok, exactamente. Esos son ejemplos de cómo era ese tipo de guerra. 2014, la invasión de Crimea. Y ahí también inicia la operación del IRA, Mm. Agencia de Información Rusa, donde ese equipo, esos multitud de jóvenes, estudiantes, empleados, trabajaron como trolls, ¿no es cierto? Pretendiendo ser personas en Estados Unidos, opinando sobre asuntos en la política americana. Tenemos la mano de César, perdón. Adelante, César. Este, que también quería decir que precisamente el rey del sur, que sería Pirro, ¿no? En la historia real, fue víctima de sus propios elefantes en Argos y por eso fue que él, no, por eso fue que él también, mentira, no, fue víctima de sus propios elefantes, fue en Beneventum, no, en Panio, fue víctima de sus propios elefantes, fue. Y en Argos, ¿qué fue lo que pasó? Que su muerte era progresiva, también fue en una guerra, Pues no había, y, pero ahí también eran relevantes los elefantes, ¿no? En Argos. no había No, elefantes. en Argos no. Ah, ¿Alguien ok. recuerda la historia? ¿El fin de Piro? Sí, muere en una ciudad pequeña, pero no había elefantes. Sí. Ah, Él, ok. él entró, él tenía peleas, él trabajaba como le pagaban para luchar para otros, ¿no es cierto? Y él estaba en una guerra ahí, en una batalla entre una ciudad, en Argos. Cuenta la leyenda, ¿no es cierto? No es ciencia cierta, pero cuenta la leyenda que una mamá vio a su hijo debajo de Pirro y de arriba le tira La teja. una teja de una casa y le da la cabeza, así la mata a Pirro, ¿no? Eso es la leyenda. Lo que significa que simplemente murió de una manera insignificativa, en una guerra insignificativa, en una batalla insignificativa. Murió. Su fin inglorioso o nada glorioso. Pero en ese caso no estaban involucrados elefantes. Ah, ok. Entonces esa fue como una confusión. Pero en 2016, o sea, en nuestra historia, recuerdo que Putin, ¿no? Se alió con, bueno, Pirro se alió con Demetrio y en esa alianza entre el norte y el sur le prestó apoyo y Sí. digamos, en nuestro tiempo ese apoyo era visto como eh, falsa información que él propagó en Estados Unidos
y la gente entonces como se inclinó más a favor de Trump por eso, ¿no? Por toda la campaña de desinformación hacia Hillary Clinton, el Partido Demócrata, con todo el tema del Pizzagate y todo lo demás, ¿no? En 2016. Correcto, exactamente, ¿no? Eso es lo que pasó aquí. Eso es lo que marcamos como el evento, esa información, esa invasión a través de los trolls, a través de esas campañas de desinformación, guerra de información, llevado a cabo por Putin de una manera sorprendente y Estados Unidos quedó indefenso, ¿no? Y cayó. Yo tengo Eh, una pregunta ahí, porque ese evento que está mencionando César son ujú, 2014, 2016, digamos, ¿no? sí, sí. Pero nosotros estamos hablando de lo que pasa en 2018. Entonces los elefantes los vemos en 2018, digamos, paralelando la historia, ¿no? Ujú, Entonces, ¿por qué estamos tomando desde tan atrás la historia? O sea, ¿cómo conectamos 2018 con eso? ya, ok, eso es la pregunta. Obviamente también en la historia arriba, los elefantes ya existían antes, ¿no es cierto? En Ipso también había empleo de elefantes. Sí. Entonces, no sé, eso no, obviamente hay un proceso de crecimiento, de aprendizaje, de usar ese arma, ¿no? Los elefantes no eran nuevos, para Roma era nuevo, pero para Rey del Sur no. Entonces, lo vemos ya antes, pero sí es correcto que en esa historia aquí, aunque están aquí en 2014, en 2016, usa esa arma no en contra de Estados Unidos, eso usa el arma a favor de Estados Unidos, por así decir, ¿no es cierto? Porque con los elefantes le da la victoria a Estados Unidos, le apoya en su propia lucha interna, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en 2018? ¿Por qué marcamos ahí ahora ahí sí la victoria de Red Sur? A ver si alguien recuerda algo. No recuerdo bien la verdad, pero si no estoy mal tenía que ver algo con el juzgado, con los jueces, algo. Tenía que ver con algún juez. Eso no recuerdo. Tal vez alguien tiene más información sobre esto. Em, Una esfera de influencia, sobre Cuando, una esfera de influencia. es cuando sacan las tropas americanas de Irán, Tú dices Siria, me imagino. ¿Te refieres a Siria? Siria, sí, perdón, pero eso sería en 2019, ¿no? Ujú. Pero 2018 está allá, está el anuncio de que van a retirar las tropas. Y el 2019 es cuando se retiran las tropas. Trump anuncia, ¿no es? Como un regalo Exacto. de Putin. Entonces, ajá. Es en 2018 cuando Trump lo anuncia al fin del año que van a sacar las tropas. Pero recién en 2019, exactamente un día después del cumpleaños de Putin en 2019, saca las tropas. Empieza el movimiento importante de salir de ahí. Ok, yo había puesto aquí Helsinki, ¿no? La capital de Finlandia, en 2018. Tal vez ustedes recuerdan, porque había un incidente con Trump y Putin ahí en ese año. Repite la pregunta, por favor. En 2018 yo puse Helsinki y había un incidente entre Putin y Trump en este año, en la conferencia Ya de... recuerdo, ya. Eso fue una reunión y, digamos, se estaba tratando el tema de la OTAN y se estaba tratando el tema también de la desmilitarización o, digamos, la disminución de armamento que amenaza a Rusia. Y Putin logró que Trump
como que eso, presionar a la OTAN para eso, para bajar el nivel de conflicto, ¿no? Con Rusia y, o sea, prácticamente sometiendo a la OTAN a Rusia y dejando a Europa vulnerable. Si no estoy mal, era así. Sí, había varias cosas que acontecen ahí, ¿no? En esa conferencia de Helsinki. Una de las grandes cosas, me parece, es que la crítica de que Rusia se metió en la política americana para influenciar sobre las elecciones presidenciales de 2016. Aquí en Helsinki, Trump dice que Rusia no tenía nada que ver. La niega, Básicamente, ¿cómo? niega eso, esa intervención. Protege Putin, Ujú. ¿ya? Eso le dio mucha crítica, ¿no? Porque ya quedó claro por documentos internos que fue Rusia. ¿Ya? Y Trump dice que no, no es Rusia, no veo ninguna razón por qué será. ¿No? Entonces, con esto, básicamente Trump le concede, digamos, una victoria a Putin, porque la crítica, la investigación interna en Estados Unidos estaba aumentando, estaban creciendo las voces que querían ver consecuencias de esto, ¿no? Y Trump lo tapa. También en ese momento se discute el futuro de Siria, una propuesta que Rusia puede trabajar junto con Estados Unidos ahí para apoyar a nivel humanitario, etcétera, para ayudar a Siria, pero en realidad Rusia solamente quería asegurar su esfera de influencia y lo consiguió. Em, entonces, por eso marcamos aquí la victoria del sur, ¿no? En diferentes niveles logra hacerlo. Am, Déjame entender, entonces tú estás apuntando al evento de Helsinki porque con desinformación, es que ahí me parece como que no hubo engaño de parte del rey del sur, no hubo el uso de desinformación, sino que realmente yo veo que Trump participa de forma voluntaria en intentar ocultar lo que ya se descubrió por la inteligencia americana, digamos, por la CIA. Sí, creo que estoy de acuerdo con lo que tú dices. Yo solo sé que lo marcamos ahí y por lo que yo recuerdo y entiendo es que pues lo que pasa ahí es un resultado de la guerra de desinformación, ¿no es cierto? Tal vez los ataques puntuales ya vienen antes, pero digamos aquí esa guerra recibe un sello, es como aquí recibe la medalla, tú ganaste, ¿no es cierto? Claro, Trump ganó las elecciones, es presidente en 2017, pero toda sospecha desaparece, la sospecha oficial, digamos, desaparece cuando Trump le dice, Putin no tiene nada que ver. Es un poco así como yo lo diría. ¿Alguien tiene otra opinión o manera de explicar esto? O sea, yo entiendo lo que estás diciendo, pero entonces me cuesta de paralelarlo con la batalla con la línea de Pirro en Italia, porque en realidad en Italia ellos usan los elefantes y gracias a los elefantes ganan, pero aquí, digamos, no ganan gracias a la desinformación. O estoy tratando de recordar si, porque también como está vago en mi mente, em, si yo no mal recuerdo que Trump hace esto para Putin, pero porque después le pidió algo, como que interviniera en otras situaciones o algo así. Pero no lo tengo muy vago, o sea, no está muy claro en mi cabeza. Ya. Fue, Estoy recordando una cosa, pero tal vez alguien, César. fue como un chantaje, eso sí, también lo que acaba de decir Solange. Y de ahí viene lo del tema de lo de la reducción de influencia en Europa. O sea, prácticamente deja a Europa vulnerable a Rusia ahí también, por ese chantaje. Esta palabra me gusta, chantaje,
Em, ¿Quién chantajea a quién, perdón? O sea, yo también lo veo, pero quiero ver cómo es que ustedes lo ven. ¿Quién chantajea a quién? Era Putin no, mentira, para ver. Era, Por- a Porque ver, en esta historia de 2018, quien se sirve la desinformación es Trump, y Trump representa al rey del norte. sí. Como yo lo diría, el quien cree que Putin es bueno, es su aliado, está a su lado, es Trump. Por ¿Ya? eso. Exacto. Pero esto no es así, ¿no es cierto? Porque lo que Putin quiere, como lo llama, es un mundo multilateral. Quiere que haya varias potencias y eso significa que ellos están ahí arriba, una de las grandes potencias en el mundo. Es una pelea, una lucha larga que lleva a cabo contra el Rey del Norte, contra Estados Unidos. Y quiere, y está aquí ganando. ¿Ya? Y con ese evento logrando que Putin, que Trump lo crea, como Europa lo ha creído, ¿no es cierto? Que Putin no es tan malo como todos, como se ha dicho, que ya es un país con el cual se puede hablar, negociar normal. Esto es la gran victoria, yo pienso. Y se ve eso en el evento de Helsinki, mediante la afirmación de Trump que Putin no es malo, que no hizo eso, que no tendría, no ve por qué haría algo así. ¿Eso hace más sentido, Solange? Sí, pero entonces lo que yo quiero es que no es que Trump se traga la mentira, digamos. O sea, o sea, mi punto de mí es como él aparenta creerle a Putin, pero porque quiere algo. Y lo que él quiere es aprender esa desinformación, porque después nosotros vemos, em, Trump hace uso de la desinformación, repite la historia de Rusia, o sea, de las mismas estrategias de guerra, los elefantes y todo, en Estados Unidos, para su beneficio. Entonces, él no es engañado, o sea, él se está sirviendo de eso, él está jugando, eh, dicho de otra forma, él está regalando la victoria. O sea, no es una batalla como tal, él les regala la victoria. O sea, ¿me dejo entender? Ok, está bien, pero eso no cambia nada, ¿no? Bueno, para mí sí, pero entiendo tu punto. Y yo pienso que no cambia nada porque, bueno, primeramente, una cosa para apoyar tu postura es que hay un ataque importante cibernético de Estados Unidos contra Rusia. O sea, sabemos que están en guerra, no están luchando, lo atacan. Es un tremendo ataque que logran las fuerzas americanas, un ataque cibernético contra Rusia. Están peleando. No es que piensan que está todo bien. Sí, pero en la narrativa pública, oficial, primeramente Trump, sea como sea, él tiene que admitir o él quiere admitir que Putin está bien. No es amenaza, no es, no es un problema. Y de esa manera le regala una victoria a Claro, Putin. También, en consecuencia de esto, él afirma la salida de la esfera de influencia de Rusia. Es como, eso fue el chantaje, ¿no es cierto? Tiene que devolver básicamente ese regalo que Putin le dio y ahora le libera en esa zona de la influencia americana. ¿Sí? ¿Qué dices, Solange? ya le doy enviándolo. Sí, entiendo tu punto, pero tengo otras preguntas, pero quizás van a desviar el tema, así que continúa. Pero si yo hablo estoy allá, y si doy mensaje, no aparece ahí allá. Hay un, Ya, Doris, hola, saludos. ¿Pueden cerrar su micrófono?
por el momento, por favor. Bienvenidos los de Cuba, pero les vamos a pedir que por favor silencien su micrófono. Creo que tú puedes hacerlo directamente, Marco. No funciona. En teoría lo puedo, pero ahí ahora ya Ya está. está, ya Muy bien, está. muchas gracias. Gracias. Ok, entonces avanzamos un poco. Guerra de información, ¿no es cierto? Ese es el tema 2019. Em, ¿Qué había en 2019? La retirada de las tropas. Sí, la retirada de las tropas. ¿Algo más que quieran apuntar ahí? Que yo veo ese tema de la retirada de las tropas, que yo sé que es como abandonar, ¿no? También otro territorio y que Rusia ganó esferas de influencia allí, pero digamos, o sea, yo lo veo como más literal, pero ¿y dónde entra la parte de la información en la parte de la retirada de las tropas? Porque por lo menos yo lo veo sí como una guerra que le trajo peor, o sea, le trajo más bien desventajas a Rusia en lugar de ventajas. Y es por eso que es una guerra, una victoria pírrica, ¿no? Pero ¿en dónde entra el aspecto de la información como tal en esa guerra? Tratando de recapitular eso, esa también era mi pregunta. ¿Dónde está exactamente aquí? ¿Cómo vemos esa victoria? ¿Y cuál es el elemento de la guerra de información ahí detrás de eso? Me queda también como pregunta. Yo también anoto en paréntesis que aquí era en ese año la famosa llamada de Trump con Zelensky, donde Trump pide que Zelensky diga cosas perjudicando a Biden para las elecciones del año próximo, ¿no es cierto? Y eso lleva finalmente al impeachment de Trump. Pero Pero me también, gustaría escuchar otras opiniones, Solange. eso está correcto, pero también está los argumentos o sea, que se presentan para la salida de las tropas de Siria. O sea, em, y no recuerdo muy bien ninguno de los argumentos, pero recuerdo que se decía como que se había recopilado información y se había llegado a cierta conclusión donde lo mejor era como que retirarle a las tropas. Entonces, dan un reporte de la situación en Siria que no era correcto. Lo Si del tema. recuerdo, Ah, perdón, César, dale. adelante. Ah, no, qué pena, mala mía. No sé si tú quieres ahorita continuar y después yo digo lo que iba a decir, dale. Ya. Quería continuar con lo que dijo Solange, que argumento era, si yo recuerdo bien, de Estados Unidos, de Trump no quiere guerras. Esas guerras no le convienen a Estados Unidos. Mueren americanos ahí, no tenemos nada que ver. Los intereses americanos allá. Eso eran como son los argumentos de Trump, ¿no? Si no recuerdo mal. Ujú. Sí, César, algo así. Sí, Sol- yo iba a decir que en 2020, que son las elecciones, Trump lo que quería era perjudicar a Hunter Biden y prácticamente llamar a toda la familia Biden de corruptos para que él así pudiera ganar, ¿no? Esa reelección. Era por eso, así como añadiendo lo que mencionabas de Trump y Zelensky, Trump eh, estaba influenciado por Rusia. Había un tema ahí con Gazprom, si no estoy mal. Creo que era que Hunter Biden tenía acciones en Ujú. alguna compañía de gas ruso, si no estoy mal. Entonces como que ahí lo estaban como extorsionando, por decirlo así. Bueno, ustedes ven, aquí hay mucha historia y nosotros construimos sobre esa historia. Lo damos por supuesto, pero a veces, ahora recordar, a veces nos quedan algunas cosas no muy claras, ¿no? Eso no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de mí mismo. Y es importante que cada uno toma su tiempo para revisar esas historias. Tenemos que tener certeza, porque sobre esto que decimos ya está establecido, estamos construyendo lo siguiente ahora. No tenemos mucho tiempo,
dentro de poco empieza la presentación de Colombia. Entonces voy a apurar un poquito y llegar a algunas para conducirnos ahora a lo que es el estudio de Ayan. Entonces lo que yo dije es que Ayan entonces toma esta fase aquí y la expande, ¿no es cierto? Y de eso hace entonces una línea donde dice, mira, aquí hay hay una serie de eventos y ya podemos poblar esa línea con algunas cosas que sabemos. Sabemos que eso termina en la ley dominical. Y el comienzo de esa línea aquí es 2021. Pero lo que él hace también es, mira, 2021 es como que no solamente un único evento, sino es una fase. Después, él ubica el siguiente evento como una fase también, y eso es 2022. Y luego ubica aquí a otra fase, que es 2024. Entonces, él expande sobre esa idea de la guerra de información, porque si 2021 ahora es Benevento, ¿no? En ese caso, Red Norte gana la victoria, gana la batalla mediante los elefantes, ¿no? Entonces, mediante la guerra de información. Y lo que pasó en 2021 fue que Estados Unidos, por la primera vez, logran dar vuelta a esa guerra de información. ¿Y qué es que hizo Biden en ese momento? ¿Qué le da la victoria en nuestra comprensión de esa batalla, de esa contienda? ¿Cómo fue? Que se adelantó a liberar los archivos sobre los intentos de Rusia de atacar Ucrania. Exacto. Expone la verdad de la situación. De a También poco. me gusta esa manera de decirlo, ¿no? Él expone la verdad. No, Rusia siempre trabaja con falsedad, no trabaja con mentiras, con historias que no son. Y Biden lo que hace, él va al público y dice, Rusia va a atacar. No sé si ustedes recuerdan, las tropas ya se estaban moviendo, ya estaban ahí en la frontera, Ujú. pero eso fue creo que a partir de abril, mayo, ¿no? Estamos aquí. Em, a ver si recuerdo bien cuándo fueron las tropas. Sí, primavera 2021, ¿no? Entonces ahí empieza a mover las tropas. Pero aún esto, el Servicio de Inteligencia americano ya había visto que eso va a pasar. Entonces ellos ya saben esto. Pero el primer evento que Ayan marca aquí en febrero es, em, es un momento donde los americanos piden que Zelensky, que recién había ganado las elecciones en 2019, que él cumple su promesa. ¿Y cuál era su promesa? La promesa de Zelensky era que acabe con la corrupción en el país. Ah, sí. ¿Ya? Es lo que Biden le pide, ¿no? Para poder ayudar a Ucrania. Le dice, bueno, primero acaba con la corrupción. Y eso significaba los oligarcas que eran corruptos en Ucrania. Los rusos. Sí, que estaban pro Rusia y que estaban dividiendo el país de forma silenciosa y sutil. Estaban vendiendo, como se dice. Exacto. Entonces, Biden le aprieta que él haga verdad las promesas, que empieza a limpiar el país. Y en febrero 2021, Biden hace eso. Zelensky hace eso, ¿no? Saca personas que son aquí de los medios, etcétera, le da de baja, empieza el proceso del Estado contra esas personas. Entonces, se ve ahora.
Y en reacción a esto, porque Zelensky ahora realmente, literalmente ha puesto afuera, lo ha sacado del país, le ha sacado de su lugar de influencia y potencia a esos representantes de Rusia, digo, dentro Medvedchuk. de Ucrania. No, ¿Cómo? Medvedchuk. Medve- Medvedchuk. Medvedchuk. Eso. Ese era uno. Exacto. Entonces, en reacción a eso, Putin decide entonces llegar con tropas, ¿no? Ahora, y en octubre del mismo año, Biden toma otra decisión y eso es la decisión clave que han mencionado. Él reúne los líderes de la OTAN para darles que Rusia va a atacar. ¿Ok? ¿Por qué eso era importante? ¿Por qué eso le da la victoria? ¿Por qué eso le da la victoria de Benevento en 2021 a Estados Unidos? El simple hecho de decir los rusos van a hacer esto. Porque combate la guerra de desinformación con verdad. Porque eso hace reflexionar a Europa y congraciarse con ellos. Exacto, había algo, una historia. ¿Cómo estaba visto Estados Unidos en ese tema? ¿Cómo lo vio el mundo hasta ese punto? Había perdido su credibilidad por lo que había pasado en la invasión en Afganistán. En Irak, en ese caso, Irak. ¿no? Gracias. Irak. Exacto. Los Estados Unidos perdió su credibilidad porque en aquel tiempo habían dicho Irak tiene armas de destrucción en masa y por eso teníamos que hacerle la guerra. Y era mentira, no había nada, no se encontró nada. Era una mentira. Entonces, Estados Unidos trató de recobrar la confianza a nivel mundial y no había logrado hasta ese punto. En la historia, la primera vez después de los años 90, Estados Unidos otra vez se coloca en esa posición de realmente decir honestamente la verdad y encima ayudarle al mundo con esto. Ahora, en la realidad lo que pasó, eso es a un nivel, a otro nivel es que eso realmente fue decisivo, porque primeramente Europa no quería creer en esa Rusia. Rusia que son los malos, Rusia que en realidad quiere todo el tiempo solamente expandir su poder. Europa ya le había creído el cuento de Rusia, ¿no? Que son un país humilde, es un país que era víctima por tantas décadas, un país que es honesto, que quiere, con quien puedes negociar. Y ahora Biden cuenta ahora otra historia. Dice, no, Rusia no es así, Rusia es así como yo les digo. No tenían la inclinación de creerle a él. Pero una vez que esto pasó, pocos días después, que Rusia de verdad invadió, entonces lo que Biden había logrado es ganar la atención y la credibilidad. Y el mundo ahora sabía a quién escuchar. Y eso era decisivo, eso es importantísimo. Porque rápidamente ustedes recuerdan que todo el mundo se alió, se puso al lado de Estados Unidos, ¿no es cierto? El lado de Ucrania. Y eso tenía que ver con esa pequeña eh, decisión de Biden de publicar la información de antemano. Guerra de información, victoria para Red del Norte. Por eso nosotros decimos, ahí ganó la batalla. Porque Rusia de ahí en adelante, ya hemos visto, a nivel de guerra de información ya no tenía cómo. Toda esa narrativa que por décadas había logrado construir se vino abajo. Y todo el mundo vio ahora que básicamente Rusia lo que dice es mentira, no lo puedes creer, nada lo puedes creer. Y se formó esa alianza en contra de Rusia. Ok,
Em, Ahora, lo que Ayan ahora hace es que, bueno, tenemos esa línea de 2021 hasta el final, pero sabemos de otras líneas que aquí hay un proceso, ¿no es cierto? Hay un Boston, esto es un Boston, y luego tenemos también una repetición de esa historia, porque viene un Concord y viene un Exeter. Entonces, lo que él hizo en su estudio es buscar ese Concord y buscar ese Exeter como eventos antes de la ley dominical. Concord literalmente tiene que ver con concordia, ¿no es cierto? Eso hemos visto ya otros estudios antes. Entonces, ¿qué fue ese evento de Concord? ¿Qué es lo que él propone como la concordia, como el Concord en esta línea de esa historia? ¿En cuál? Ahora aquí en 2022. Mm, Básicamente, o sea, sin entrar en detalle, aquí las Naciones Unidas se declara contra Rusia. Hay mucho detalle que él aporta, eventos interesantes que acontecen, pero el mundo se pone al lado de Ucrania. No, porque recuerdan, la fecha que propone aquí es el 21 de febrero y ustedes recuerdan que la invasión era el 24 de febrero de 2022. Pero en ese proceso, él marca esas fechas. El 21 es cuando Rusia declara el Donbass como, ¿cómo lo declara? Región independiente, ¿no? Una parte de Ucrania, él dice que es una región independiente porque ahí viven personas de cultura y idioma rusa. Pero aquí, eso es la fecha que él propone, el 30 de septiembre, él anexa a Donbass, la anexión del Donbass. Pero en ese episodio, entre esas fechas, lo que vemos que el mundo se reúne, salvo algunas excepciones pequeñas, como Venezuela, creo, como Bolivia, que se mantiene neutral, como Irán, como China. El resto del mundo hace una alianza, se declara en contra de esa guerra y se declara a favor de Ucrania. ¿Ok? Para Rey del Sur. Porque de eso Rusia no va a salir nunca más y no tiene cómo salir. Em, si vamos a esa historia arriba rápidamente, lo que lleva aquí al final, de la historia de Pirro, es esa guerra fría, es ese subterfugio, son las sanciones que le ponen de rodillas. ¿Ya? Lo mismo hemos visto al final en 1989. Y aquí vemos que el mundo ya encamina esas medidas. Encamina medidas de cortar Rusia, de destruirlo totalmente. O sea, económicamente en primer lugar y políticamente. No tiene como ganar esa guerra. Ya estamos en el, ¿cuánto año? Estamos ya en el cuarto año, no, 2022, tercer año de la guerra y Rusia no ha avanzado casi nada. No hay cambio.
desde esos primeros días de la guerra. No, no avanzó nunca. Claro, avanza 1 kilómetros ahí, otros pies allá, pero desde entonces, 3 años está en guerra y no avanzó nada más. Y no hay perspectiva. Ya casi murieron 1 millón de soldados rusos en esa guerra. No hay perspectiva cómo puede avanzar. Encima, Ucrania ya entró un poco en el país de Rusia, en el norte. No hay perspectiva. No hay cómo ganar la guerra. La economía está de mal en peor. No hay cómo ganar la guerra. Y en ese desastre, el rey de Sur se encuentra. Ahora, el Exeter eh, que él propone, ¿alguien recuerda eso? Mm. Ah, Tiene que ver con un personaje. ¿estás en 2024 ya? 2024. Mm. No sé. Tenemos a Víctor Orbán. Urban. Ya, Orban juega casi todo el papel. Ya, Víctor Orbán, el presidente o primer ministro, creo que se llama, de Hungría. Ajá. Pero Víctor Orbán y también está Trump, de nuevo. Y esta historia aquí es marcado básicamente por el intento de proponer una solución de paz o una solución de cómo Rusia puede salir de esa situación. Básicamente le quieren ayudar a salir del desastre. Eso en las palabras de Ayan, Rusia no tiene cómo salir del desastre y necesita una mano. Y Orbán le quiere dar esa mano, pero Orbán en realidad trabaja para Trump, ¿no? Entonces, mírenlo en detalle, lo que propone Ayan es súper interesante. Em, Aquí hay unos incidentes que marca el 5 de, hay una llamada ahí de julio y el 7 de noviembre. Entonces, esa historia está marcada por ese intento. Y eso es lógico, porque lo que pasa aquí, nosotros hemos dicho, el rey del norte, el rey del sur está un desastre de situación. Y lo que quiere salir de esto. No puede ganar la guerra, ya se quedó claro eso, desde las primeras semanas quedó claro que no puede ganar la guerra. Entonces, entonces lo que necesita es salir del conflicto. Pero ¿cómo salgo del conflicto? ¿Qué puede hacer Rusia? ¿No? Entonces necesita una mano. Y lo que va a pasar, lo que va a marcar es la ley dominical, ese conflicto resuelto. Pero ¿quién lo resuelve? Rusia no lo puede resolver, entonces ¿quién lo resuelve? Estados Unidos. Estados Unidos. No, entonces lo que vemos aquí, esa lógica, es que en ese proceso de que ese conflicto necesita una resolución, una ayuda, es que esa ayuda viene hasta funcionar finalmente. ¿Ya? Aquí ya estamos cerca con Orbán y con Trump tratando de negociar, influenciar, pero esto sí recién va a funcionar al final. Pero cuando eso sucede, eso significa que el rey del sur se somete al rey del norte, así como habíamos visto como los otomanos se habían sometido a los europeos en otra historia. Y entonces para finalizar aquí, em, ¿cuándo puede pasar esto? ¿Cuándo entonces, qué nos aporta ese estudio para entender cómo se resuelve ese conflicto y qué fecha o qué idea nos puede dar eso sobre la ley dominical? Eso nos dice que no estaríamos en la ley dominical actualmente, sino que está en un futuro próximo. Pero hay, ¿cuál es?
aquí tenemos noviembre, entonces podría ser el mismo noviembre, 2024, la ley dominical, ¿no? Sí, Solo tiene que ser después. exacto. Podemos colocar una fecha para No se te entendió, se te ley cortó. dominical en ese estudio, una fecha para la ley dominical. No sé, yo no se entendió lo que dijiste. ¿Ahora se entiende? Sí, ahora sí, si podés repetir lo último que dijiste. Si podemos establecer una fecha para la ley dominical según ese estudio. El 7 Eh, del 11 que era, Bueno, no expliqué eso en detalle por tiempo, pero ah, eso es una serie de intentos de ayudar a Rusia de o Orban y Trump. ajá, exacto. Ajá. Y bueno, fecha para mí tendría que ser una vez que comience su mandato Trump, pero después cuánto tiempo pase, no sé. ¿Alguien más? Eh, pero él dijo que Arjan mismo dijo 2025, ¿no? Eh, En algún ¿Y por momento. qué? Por eso, después de que suma, porque él iba una vez que entra, pues él ya obviamente puede tener el poder para hablar con Putin, no sé, y él mismo arreglar eso. Ok, más o menos por ahí va la lógica, ¿no es cierto? En el 7 va a ser el presidente. Ahí no de me nuevo salió el se teléfono. cortó todo Hay lo una que llamada, hablaste. se corta, ya vamos a terminar. Sí, no sé qué dijiste antes. Hay llamada telefónica Ah, entre Trump y Putin. Y Putin dice que él está dispuesto a hablar con Trump para finalizar la guerra. El Kremlin pero, lo confirma más tarde. ah, pero entonces ellos hablaron el 7 de noviembre. Sí, fue el 7 de noviembre. Y en esa Ah, ¿Correcto? llamada, ajá, en esa llamada, uno de los temas que se había conversado era, para esa propuesta del alto al fuego, era que Ucrania tendría que ceder o perder parte del territorio donde ya está Rusia. Ok. S- Ujú. Ya, creo que estaba Pero Donbass ahí. No, pero son ciudades importantes nomás. sí, pero más tarde el Kremlin oficialmente confirma que ellos no van a hablar con Trump antes que él sea oficialmente presidente. O sea, estamos hablando aquí si hablando de una fecha, lo que eso indica, lo que suena, es que estamos hablando de 2025, después del 20 de enero, ¿no? exacto. Pero ahí el tiempo Ok, es muy difícil de definir. claro, por eso Ayan dice, él tiene el año, pero él no tiene mes o día para esto. Tampoco Oh, era. pero eso es importante, toda la lógica que ustedes ven, ahora ustedes tienen que ir, miran las presentaciones de Ayan, están en español, y ya tenemos parte de la transcripción también por escrito, lo vamos a publicar hoy. Fíjense si esto funciona, porque aquí hay una lógica, ¿no es cierto? Igual como el estudio de Terry, este estudio también se basa en un estudio de Tess.
Em, espero que se haya entendido. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No, pedirte que después pases estas líneas que hiciste al grupo, porque es una manera que uno retiene más. Uno las ve así, los entendió, pero después uno se olvida. Vamos a pasar. Vamos a compartir también la transcripción que se ha hecho. Bárbaro, gracias. Bueno, yo solo era lo de que Curtis creo que dijo que él no ve que en esa aplicación que hacen del mundo contra Rusia era el mundo, ¿no? Sino era Estados Unidos, según lo que algunas clases que dio también. Y no sé si eso lo confirmaron porque en ese momento también como que todos no estaban tan claros con eso, ¿no? Hay preguntas, ¿no es cierto? Hay preguntas. También a veces preguntas suenan bien, pero a veces tiene que ver si son válidas las preguntas, ¿no es cierto? Em, hemos estado tratando de familiarizarnos un poquito con las propuestas que hay, un poco con las críticas también. Y simplemente lo que me gustaría incentivarles a ustedes, ¿no? Tómanse ese tiempo, buscan, están ahí los videos, los que no están seguramente lo van a subir prontamente en español, lo que faltan, y, y estudienlo. Solamente yo quería dar un poquito una orientación más general, una estructura para que saben de qué se trata, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿De dónde viene ese estudio? Y ahora me voy y veo los detalles. ¿Está bien? Yo A la tenía una mano, pregunta César. Sí, sobre Concord. Baja un momentico acá donde estaba la línea, la última. Ajá, a ver, ya. Este, entonces, ok, ya. A ver, desastre. ¿Puedes, por favor, que aquí yo creo que me distraje, desastre y pasa a Rusia? ¿Qué era lo que querías decir allí? ajá. Ese intento de conquistar Ucrania se convierte en un desastre para Rusia, para el Rey del Sur. Él entró en un embotellamiento del cual no va a poder salir. Entró en un Ok, callejón de salida donde necesita a alguien que le saque. ok. Y Dobbs y, a ver, versus Hopkins, ok, anexión, ya. O No, sea, no, Dobbs esto es versus... Donbass, anexión del Donbass. Ok, anexión del Donbass, ya. Esas fechas que marcan el comienzo y el final del Concord, Ayan lo marca como la declaración de Putin que el Donbass es independiente y al final lo anexa. Sí. Pero digamos, y Concord no, uno de los elementos de Concord, las características era que veías a dos grupos, ¿no? Dos bandos consolidados. Y, Sí, pero aquí se está siguiendo es la línea de tiempo, ¿no? De la guerra del rey del norte, el rey del sur, pero no veo aquí ese, es parte de ese elemento, ¿no? De Concord, de estos dos elementos, ¿cuáles serían esos dos bandos? sí. En las Naciones Unidas, lo que acontece ahí, que hay una reunión en las Naciones Unidas inmediatamente después de que se declara la guerra. Y en esa reunión de las Naciones Unidas, hayan colocó un video para que veamos ese momento. Em, quieren sacar una resolución en contra de esa guerra, que es ilegítima, que no debería hacerla, que tiene que salir, que es etcétera. Y la presidencia en este momento tiene Rusia, ¿no? Eso, por suerte o por accidentalmente, justamente en ese momento Rusia tenía la presidencia. Normalmente el presidente, eh, no. Entonces en esa resolución todos son llamados a dar su voto y todos
dijeron que Rusia estaba mal haciendo esa guerra y que las Naciones Unidas se declaran en contra de la guerra, en contra de Rusia. Algunos países se mantuvieron neutrales, pero Rusia se opuso a la declaración, obviamente. Mm. Pero hay una cosa que en la ley o en los estatutos de las Naciones Unidas, si el país involucrado en el conflicto está participando en el voto, no puede votar. O sea, obviamente son mis intereses, yo siempre voy a votar en contra. Rusia, según los estatutos, no debería haber votado, pero Rusia votó y por eso no se pudo publicar la resolución. Entonces, César, lo que yo creo que pasó aquí es que aquí realmente tenemos el mundo, o que también llamamos Egipto, se pone al lado del Rey del Norte. Ok, ya. Entonces el bando sería Egipto y el rey del norte contra Rusia, contra el rey del Sí. sur. Este, ok. Porque yo siempre veía a Concord como también a nivel interno, ¿no?, de los Estados Unidos, digamos, dos bandos dentro de los Estados Unidos. Entonces estaba pensando en que fuese algo así como dos bandos, pero este lado dentro de Rusia, ¿no? Algunos rusos a favor de la guerra, otros rusos en contra de la guerra. O sea, como que la guerra de información ahora ya no hacia los Estados Unidos, ya no Estados Unidos perdiendo a nivel interno, ¿no? Es, esa guerra de información, sino que ahora la tortilla se volteó. Ahora Rusia perdiendo esa guerra de información contra los Estados Unidos y ahora sus mismos ciudadanos rebelándose contra el mentiroso, ¿no? Putin. Pensaría más bien que era como algo como eso. Ok, pero ¿Y recuerda cómo que, pasó en Estados Unidos, no? recuerdas que la gran visión de este detalle aquí, hemos dicho, es esto, ¿no es cierto? Es esa historia, estamos hablando de aquí. Y esta dispensación, este detalle final, no es otra cosa que el final de esa línea controversia Rey del Sur contra Rey del Norte. No, es la última línea de esa controversia. Entonces, y yo creo que por eso el enfoque está más bien en lo que pasa entre esos dos a ese nivel. Hay otras líneas, hay otra cosa que acontecen. Me imagino que podemos encontrar algo así como tú dices, o no, digamos, pero no, eso es el objetivo principal, es mirar esa contienda. Yo creo Ok. que tiene lógica y que podría suceder perfectamente. O sea, quizás esto es la visión externa y la tuya sería la visión interna de Rusia. Ya entiendo, Graciela, pero tú tienes que hacer una paralela a algo, ¿no es cierto? Tienes que hacer esa lógica aquí, en esta metodología, estamos repitiendo esas historias. Si tú tienes aquí esa misma historia arriba de esa contienda interna en Épiro, entonces yo digo, bueno, hazlo aquí también, pero no lo veo, ¿no es cierto? Esas son las grandes historias a grandes rasgos, pelea entre Rey del Norte y Rey del Sur. Eso sería mi respuesta. No sé cómo lo Sí, ven. claro, claro, esas no presentan resquebrajamientos internos. O sea, no digo que no hay, ¿no es cierto? Pero en la narrativa principal, esto no juega un papel, o eso no es un detalle que aporta algo que es significante en esas batallas. Claro, 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 entendí. Es, Gracias.
Ok. Muy bien, entonces vamos a cerrar aquí. Muchas gracias por su participación y les invito para que oremos. Nuestro querido Dios, muchas gracias por ese estudio que hemos podido tener. Gracias por poder aquí recordar algunos detalles de las cosas que habíamos ya elaborado hace, pues, con la ayuda de la anciana Tess años atrás. Y vemos ahora el cumplimiento, ya estamos llegando muy cerca. Tenemos curiosidad de entender esto. Y pues ayúdanos para que tomemos eso en serio, para que recordemos las historias, para que entendamos la metodología y de esa manera pido tu bendición para cada persona. En nombre de Jesucristo. Amén. Bien. Amén. Muchas gracias, Marco. A ustedes también muchas gracias. Que terminen Gracias. bien el Gracias. sábado.